A ver, estábamos en el cálculo de la matriz de rigidez espacial, me parece. Nos habíamos quedado justamente en la generalización de la matriz de rigidez espacial, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, miren, tenemos nosotros justamente la forma de la matriz de rigidez espacial, entendiendo también pues que sus dimensiones están en función de los grados de libertad. ¿Sí? Nosotros podemos establecer ya el grado, el orden de la matriz en función de los grados de libertad que nosotros hayamos establecido. En realidad esto es muy repetitivo porque para el concepto de matriz de rigidez, pues nos manejamos de esa forma, ¿no es cierto? Siempre en función de los grados de libertad. ¿Sí? Siempre en función de los grados de libertad. Ahora, la matriz KE también se puede escribir de la siguiente forma. KE igual. Tendría yo KXX, KYX, K teta X, K X Y, K Y Y y K teta Y, K X teta, K Y teta, K teta teta. ¿Sí? Entonces miren, tenemos ahí una forma abreviada de escribir la matriz de rigidez y como ustedes están viendo, pues hemos notado, hemos escrito las submatrices de KE, ¿sí? Las submatrices de KE. Entonces, al igual que nosotros habíamos visto en el caso de sistemas, digamos, de la matriz espacial con un grado de libertad por piso que utilizamos en el análisis estático, ¿sí? Aquí también, miren, es importante aclarar que vamos a tener nosotros una matriz de rigidez espacial sentido X y otra sentido Y, ¿no es cierto? Sí, dependerá del sentido de análisis que yo aborde. Entonces tomen en cuenta eso también, por favor. ¿Sí? Entonces, como está escrito aquí, las formas que he venido trabajando es en el sentido X. ¿Sí? Recuerden que una forma similar será, obviamente, para el sentido Y. ¿Sí? Entonces tenemos la forma para el sentido X. Hemos expresado, como les menciono, en función de sus submatrices. Entonces, miren, tenemos las submatrices, en este caso sería KXX, KXY, KYY, KTTT, etcétera, etcétera, las submatrices de la matriz KE. ¿Sí? Las submatrices de la matriz KE. Ahora, es importante también nombrar a estas submatrices, porque a partir de esto se desprende un análisis que resulta ser bastante interesante, ¿sí? Entonces vamos rápidamente, digo yo, la matriz KXX, ¿sí? ¿A qué es igual? Según lo que acabamos de desarrollar, ¿sí? Miren, aquí está, ¿no es cierto? Sumatoria coseno cuadrado de alfa KLI, ¿sí? Y así podemos ir escribiendo en función del desarrollo que planteamos para el pórtico de un piso, ¿sí? ¿A qué sería igual cada una de las submatrices? Entonces voy a repetir nada más. Tendría que KXX sería igual la sumatoria coseno cuadrado de alfa KLI, ¿sí? KXX. Luego también tengo una matriz, la matriz KYY, y ustedes ven que la formulación es bastante similar. Sumatoria, pero ahora es del seno cuadrado de alfa KLI. ¿Sí? Seno cuadrado de alfa KLI. Miren, a estas
submatrices, ustedes están mirando la forma, ¿sí? Se las denomina matrices de rigidez lateral por traslación. Matrices de rigidez lateral por traslación. Entonces, ¿dónde están ubicadas estas matrices? Esto es importante, ¿sí? Miren, KXX, KY, ¿sí? La primera coseno, la segunda seno. Ahora, miren, aquí en el sentido X, cuando nosotros estemos analizando el sentido Y, simplemente esto se va a invertir, ¿sí? Esto se va a invertir, porque primero vamos a analizar lo que sería en el sentido y luego sentido X. Aquí estamos, primero sentido X y luego sentido Y, ¿sí? Vayan tomando en cuenta eso. Tenemos estas matrices K, X, Y, ¿sí? Igual, miren, seno de alfa, coseno de alfa, KLI. ¿Sí? Seno de alfa, coseno de alfa, KLI. ¿Cuál es el nombre de esta submatriz? Matriz traslacional. ¿Sí? Matriz traslacional. Matriz traslacional de acoplamiento en las direcciones X y Y. Acoplamiento en las direcciones X y Y. ¿Sí? Entonces, nuevamente, si ustedes observan, recuerden que era el seno de alfa y el coseno de alfa, ¿no es cierto? Miren, está relacionando los pórticos en los dos sentidos, ¿sí? Está relacionando los pórticos en los dos sentidos, ¿sí? Luego tenemos K, X, teta, K, Y, teta, ¿sí? Igual son bastante similares. Miren qué es lo que tengo, ¿no es cierto? ¿A qué es igual? Sumatoria, coseno de alfa, KLI, pero ahora ya ingresa este RI, ¿sí? Recuerden, ustedes saben a qué me refiero, ¿no es cierto? Y para K y teta, miren nuevamente, ¿no es cierto? Seno de alfa, KLI, RI, ¿sí? Entonces, estas matrices o estas submatrices se denominan matrices de rigidez de acoplamiento lateral con torsión. Acoplamiento lateral con torsión. ¿Sí? Acoplamiento lateral con torsión. Y finalmente tenemos esta matriz K, teta, teta. ¿Sí? Sumatoria KLI RI al cuadrado. ¿Sí? Esta matriz se denomina matriz de rigidez torsional. Matriz de rigidez torsional. Entonces, miren, nos podemos dar cuenta rápidamente de las formas de las submatrices y justamente en función de qué es su nombre, ¿no es cierto? Miren, aquí tenemos coseno cuadrado, seno cuadrado. Matrices traslacionales, quiere decir que estas matrices, pues en realidad, únicamente tienen que ver con un movimiento lateral, con una traslación lateral, ¿sí? En cambio acá, miren, tenemos ya mezclado, ¿no es cierto? Seno de alfa, coseno de alfa. Entonces nos estamos dirigiendo a los pórticos de los dos sentidos.
Recuerden que con seno y con coseno nosotros identificamos los pórticos sean en sentido X o sean en sentido Y. Por eso, sí, aquí se da el acoplamiento entre los ejes principales de X y Y. ¿Sí? Ahora acá miren igual, miren, tenemos coseno que me da una traslación, ¿no es cierto? Traslación sentido X, ¿sí? Traslación. Pero adicional a esto, ustedes ven que está multiplicado aquí por R, que era la distancia del centro de masas a cada uno de los pórticos. Entonces, de cierta forma aquí existe como una especie de brazo de palanca, ¿sí? Entonces empezamos a hablar de acoplamiento lateral con torsión, es decir, ya la posibilidad de rotación, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá en calle teta estamos lo mismo, pero con el seno, es decir, aquí estaríamos sentido X y acá sentido Y respecto a la torsión, ¿sí? Y finalmente tenemos cateto teta, esta matriz, miren, que ya no tiene ni seno ni coseno que me orienta con los pórticos, sino simplemente es la matriz de rigidez lateral por el brazo, en este caso la distancia del centro a cada uno de los pórticos, pero elevado al cuadrado, ¿sí? Miren, aquí existe una multiplicación que me da a entender que hay una rotación, un momento, ¿sí? Por eso les decía, la matriz de rigidez torsiona. Recuerden que con este modelo, pues, se puede calcular, ¿sí?, la posible rotación o lo que se conoce como torsión, ¿sí? Esta última expresión, ¿sí? Miren, con RI al cuadrado corresponde cuando el centro de masas es colineal, ¿sí? Esta forma, cuando el centro de masas es colineal. ¿Qué quiere decir esto del centro de masas es colineal? Pues que en todos los pisos del edificio, ¿sí?, el centro de masas está ubicado en el mismo punto. Es decir, todas las losas son exactamente iguales, ¿sí? Todas las losas son exactamente iguales. Pero, ¿qué pasa cuando las plantas, las losas no son iguales? Entonces, puede este centro de masa ir moviéndose, pues, en función de cada uno de los pisos, de acuerdo a la forma que tenga cada uno de los pisos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, simplemente les voy a apuntar aquí cuando no sea colineal, ¿no es cierto? Es lo mismo, miren, tenemos que hacer el triple producto, recuerden, pero sería aquí RI transpuesta KLI por RI normal, ¿sí? Entonces aquí pongamos aquí colineal, aquí no colineal, lo mismo, ¿no es cierto? No colineal. Estamos. Ahora miren, nosotros tenemos acá otros términos, ¿no es cierto? Sí, si observamos lo de acá. Miren, tengo otros términos que tal vez aquí ya no están detallados. En realidad son las mismas matrices, tienen el mismo nombre, ¿sí? Y escribamos, ¿no es cierto? Tenemos calle X es igual a KX y Y, pero transpuesta, ¿sí? Cateto X es igual KX teta, pero transpuesta. Y cateto Y es igual K y teta, pero transpuesta. ¿Sí? Quedan definidos todas las submatrices, en este caso para K. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante esto? Les mencionaba, hay que entender lo siguiente también, ¿no es cierto? Miren, tenemos unos recomendaciones, comentarios, diría yo. Comentarios. ¿Sí? Primero. Miren, nosotros estamos realizando un análisis sísmico espacial con 3 grados de libertad por planta, ¿no es cierto? Hemos hablado de que con este modelo nosotros podemos determinar la rotación del edificio, podemos determinar la torsión, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, miren, nosotros
para tener un buen comportamiento sísmico en las estructuras, debemos evitar la torsión, debemos evitar que se presente la torsión en nuestros edificios. Cuando existe la posibilidad de que se dé torsión en un edificio, en realidad cuando nosotros tenemos un edificio de características irregulares, ¿sí? Hablando de planta, hablando de elevación, y dentro de esto estaría también la distribución de masas, distribución de cargas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, en resumen, un edificio irregular. Ahí es donde se va a producir justamente la posibilidad de rotación que nosotros con este modelo podemos determinar, podemos calcular, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que evitar? Pues justamente eso, ¿no es cierto? Sí, lo que hay que evitar, ¿sí? Lo que hay que evitar en la medida de lo posible, justamente es eso, ¿no es cierto? El hecho de que se presente la torsión, se presente la rotación, ¿sí? Entonces, esa va a ser una premisa fundamental. Y justamente el hecho de que un edificio no presente torsión nos va a dar a nosotros un indicativo de un buen comportamiento. Pero si nosotros hablamos de que se da la torsión, se da la rotación, estamos diciendo que se puede tener, se tiene un mal comportamiento, ¿sí? Entonces ese es el indicativo, ¿no es cierto? El parámetro, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos que queremos que la estructura tenga un buen comportamiento sísmico, cuando hablo de comportamiento sísmico quiere decir evitar la torsión, ¿sí? Nosotros tenemos que las submatrices KXY, KX teta y KY teta tienen que ser nulas, ¿sí? Repito, para un buen comportamiento, es decir, evitar la torsión, las submatrices KXY, KX teta y Y teta deben ser nulas. Obviamente en la medida de lo posible, ¿no es cierto? Estos son recomendaciones, ¿sí? En la medida de lo posible, así como nosotros hablábamos de la estructuración recomendada para evitar irregularidades en planta y en elevación, exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Yo desde el inicio del análisis pues ya sé que lo que debo conseguir es que estas submatrices sean nulas en la medida de lo posible, ¿sí? Y algo similar, diría, a nulo, que por lo menos sean lo más bajas posibles en cuanto a números, ¿no es cierto? Sí, en cuanto a números, ¿sí? Que sean lo más bajas posible. Entonces, nosotros realizamos el siguiente análisis. Miren, para la matriz KXY, ¿a qué es igual la matriz KXY? Aquí está, KXY. Sumatoria seno de alfa, coseno de alfa, ¿sí? Miren a qué nos referimos con seno de alfa y coseno de alfa. Les decía, nos referimos a los pórticos en sentido X y en sentido Y. Miren, si nosotros decimos que alfa, ¿sí?, es igual a 0, me estoy refiriendo a los pórticos sentido X, ¿no es cierto? Y cuando digo que alfa es igual a 90, me refiero a los pórticos sentido Y. Entonces, miren, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa si me refiero a los pórticos sentido X? Alfa vale 0, ¿sí? Entonces, seno de 0 es 0, ¿no es cierto? Coseno de 0 es 1. Esto se anula. Listo, estoy cumpliendo que KXY es igual a una matriz igual a 0 o matriz nula, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, de la misma forma, miren, ¿qué pasa si es que el alfa es 90? ¿Sí? Entonces, de la misma forma, esto se va a anular, ¿sí? Esto se va a anular. Entonces, nosotros sí podemos anular la matriz KXY, ¿sí? Sí podemos anular siempre y cuando, ¿qué tiene que pasar, en este caso, con el ángulo alfa, y cómo deben ser los pórticos? Acabé de decir, ¿qué dicen ustedes? Deberían tener una configuración ortogonal con Una 90 y 0 grados. configuración ortogonal, ¿no es cierto? Siempre nosotros tenemos que tener que el ángulo alfa, o sea 0, o sea 90, ¿sí? En la medida de lo posible, como premisa fundamental, ¿sí? Entonces, miren, recuerden que hablábamos de los ejes, ¿no es cierto? Sí, los ejes tienen que ser ortogonales, ¿sí? Entonces,
De la misma forma, recordarán ustedes en las irregularidades en planta, nosotros teníamos ahí una especie de castigo, digámoslo así, ¿sí? Cuando los ejes no eran paralelos, ¿no es cierto? Sí, es justamente por esta condición, ¿sí? Entonces, anular en este caso KXY, digamos que si podemos manejarnos ejes ortogonales, ¿sí? En realidad no resulta difícil, ¿no es cierto? Estaríamos cumpliendo esta recomendación, ¿sí? Siempre y cuando, nuevamente insisto y repito, nos manejemos ejes ortogonales, ¿sí? Ahora, vamos a las matrices KX teta y Y teta, ¿sí? ¿Cuándo estas matrices podrán anularse? Entonces, si nosotros vemos aquí KY teta y KX teta, ¿sí? Miren, tenemos coseno de alfa, KL, ¿sí? Pero aquí estoy multiplicado por R, ¿no es cierto? Entonces, miren, si me refiero yo a los pórticos sentido X, aquí no se puede anular, ¿no es cierto? No se puede anular. KY teta igual, ¿no es cierto? A los pórticos sentido Y tampoco se puede anular, ¿sí? Pero ¿qué sí se podría hacer? Lo que se podría hacer es tratar de que el producto que se presenta aquí sea lo más pequeño posible, ¿sí? Sea lo más pequeño posible. Entonces, nosotros tenemos que propender a que la distancia R para determinados pórticos, obviamente, sea también lo más pequeña posible, ¿no es cierto? Para determinados pórticos. Entonces, miren, ¿qué es lo que tendríamos? ¿Sí? Tengo yo aquí una planta, ¿no es cierto? ¿Sí? Y como hemos visto ya con ustedes, ¿sí? Yo puedo tener aquí el eje A, el eje B, 1, 2, ¿sí? Tengo ahí un edificio, digamos, con dos sentido X y dos pórticos sentido Y, ¿sí? Entonces, cuando hablamos nosotros de la distancia R, la distancia del centro de masas, ¿no es cierto? Miren, ¿sí? La distancia del centro de masa, ¿sí? Estamos. Ahora, lo que yo les menciono es que la idea es que estas matrices, si no se pueden anular, en todo caso sean bajas, ¿no es cierto?, en cuanto a valores. ¿Cuándo conseguimos eso? Cuando en el producto nosotros tengamos un brazo R que sea lo más pequeño posible, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo logramos eso? ¿Sí? Si aquí nosotros tenemos en el sentido X dos pórticos y en el sentido Y dos pórticos, ¿sí? Como les digo, ahora, ¿qué tal si me incremento un eje? Sí, me puede incrementar otro eje incluso. Entonces, ¿qué va a pasar? De un valor que yo tenía alto de R, en cambio ahora, como tengo más pórticos, voy a tener un valor más bajo, ¿sí? Incluso, miren, para ese pórtico en el centro, ¿sí? Para ese pórtico, digámoslo así, central, miren, incluso R va a ser 0, ¿no es cierto? Si es que justamente me coincide con el centro de masas. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Tratando justamente de que estas matrices KX teta y KY teta, pues en realidad se puedan anular, y si no se pueden anular, sean unas matrices en cuanto a valores bastante bajas, ¿no es cierto? Cuando multiplico por un R pequeño, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la recomendación aquí? Pues en realidad nosotros debemos tratar de incluir una mayor cantidad de ejes, ¿sí? Una mayor cantidad de ejes. En realidad resulta lógico también, ¿no es cierto? Si yo tengo un edificio, como ustedes están viendo, con dos pórticos sentido X y dos pórticos sentido Y, pues este va a tener un comportamiento, digamos, menor respecto a un edificio similar, el cual en un sentido tenga 4 ejes y en el otro sentido tenga 4 ejes. Sí, resulta lógico, un mejor comportamiento el que tiene mayor número de ejes, ¿no es cierto? Tiene mayor número de columnas, mayor número de vigas, ¿sí? Estamos. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos desarrollar un comportamiento adecuado, ¿sí? Un comportamiento adecuado. Ahora miren, ¿sí? Eso en cuanto a al primer comentario, primera recomendación.
2, ¿sí? Entonces, miren, como les digo, pues estas son recomendaciones. Habrá casos en que no se pueda, pero en el momento en que ustedes están estructurando, siempre hay que tratar de recordar lo que les estoy mencionando, ¿sí? Incluir una mayor cantidad de ejes en las estructuras. Pero como les digo, posiblemente no siempre se pueda, ¿no es cierto? ¿Sí? Igual, desde la entrada, yo ya sé, desde que estoy estructurando, yo ya sé dónde puede tener debilidad mi estructura, ¿no es cierto? Dónde puede ser eh, vulnerable, dónde va a tener algo de debilidad, ¿no es cierto? Porque yo ya sé que posiblemente por un requerimiento arquitectónico, ahí debí haber puesto otro eje y no lo puse. Entonces, desde ya yo ya conozco las debilidades de mi estructura, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, miren, cuando ya no se puede anular o hacerles pequeñas a estas submatrices, ¿sí? Yo ya debo de entrada, ya debo yo conocer que esa estructura puede tener problemas por torsión, ¿sí? Puede tener problemas por torsión. Entonces, ¿cuál va a ser ahora mi trabajo? Tratar de contrarrestar ese efecto, ¿no es cierto? Contrarrestar el efecto de torsión, ¿sí? ¿Cómo vamos a contrarrestar el efecto de torsión? Ahora viene justamente la segunda recomendación, ¿sí? La matriz K teta teta tiene que ser lo más grande posible, ¿sí? Tiene que ser lo más grande posible, ¿sí? Entonces, como les decía, pues lo más crítico en las estructuras es la torsión. Y nosotros tenemos que evitar el problema o controlar, ¿sí? O contrarrestar este problema, ¿sí? Tratando de que la matriz catetateta teta sea lo más grande posible, ¿sí? La matriz catetateta teta sea lo más grande posible. Entonces, miren, vamos acá a la formulación, ¿no es cierto? Aquí tengo justamente la forma de catetateta teta, ahí está, ¿sí? Aquí está la forma de catetateta teta, ¿sí? O también, bueno, está acá arriba, ¿no es cierto? Aquí tengo las dos formas, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué es lo que tenemos? ¿No es cierto? Primero, tenemos la matriz de rigidez lateral que está multiplicada por la distancia R al cuadrado. O incluso acá, R transpuesta por R, es decir, a la larga estamos multiplicando dos veces por R, ¿no es cierto? ¿Sí? Dos veces por R. Entonces, ¿cómo logro que esta matriz en cuanto a valores sea lo más grande posible? ¿Sí? Resulta lógico, estoy en una multiplicación, ¿no es cierto? Cualquiera de los eh, multiplicandos, ¿sí? Tienen que ser grandes. Si son grandes los dos, mejor, ¿no es cierto? Porque eso va a dar como resultado una matriz en valores también grande, ¿sí? Y si no se puede, o lo uno o lo otro, ¿no es cierto? Pero, nuevamente, para nosotros garantizar o contrarrestar el efecto de torsión, debemos siempre tratar de que K teta teta sea lo más grande posible. Entonces, miren, ¿sí? Cuando yo veo esto, ¿dónde tengo yo los mayores valores para R? Porque a mí me conviene ahora que R sea grande, ¿no es cierto? Que R sea grande, ¿sí? Entonces, nuevamente me fijo yo en este gráfico. Y cuando R es grande, independientemente de los pórticos interiores. R es grande independientemente de los pórticos interiores, ¿sí? Cuando yo me estoy refiriendo a los pórticos perimetrales, ¿no es cierto? A los pórticos más alejados, ¿sí? A los pórticos perimetrales. Ahí mi valor de R siempre va a ser mayor respecto al resto. Entonces debo concentrarme en esos pórticos, ¿no es cierto? Porque ahí tengo uno de los multiplicandos alto, ¿no es cierto? R. Y como está elevado al cuadrado, mucho mejor todavía, ¿sí? Entonces ahora voy a complementar con el hecho de que el KL de estos pórticos perimetrales también sea grande. Y listo, miren, yo puedo cumplir el hecho de que K teta teta sea lo más grande posible. ¿Sí? Yo puedo cumplir el hecho de que K teta teta sea lo más grande posible. ¿Sí? Entonces, me voy a concentrar en los pórticos perimetrales. Necesito mayor matriz de rigidez lateral. ¿Cómo consigo eso? ¿Cómo consigo que L sea una matriz grande? Me refiero a valores, ¿no?
Aumentando secciones. Jóvenes, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, Inge. Sí, ya sí se lo escucho. Les decía que cómo será, ¿sí? Para que KL, matriz de rigidez lateral, se haga en valores altas, se haga en valores altas, valores grandes. ¿Qué debo hacer? Tal En vez función de aumentar las qué, dimensiones de los elementos. exacto, les iba a decir, en función de qué está la rigidez de un elemento. En función de su sección, de sus dimensiones y el material también, obviamente, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, necesito que el KL sea alto, aumento dimensiones de la sección transversal de los elementos. Listo. Y como R, en este caso, es alta también, porque estoy con los pórticos más alejados, ¿sí? Consigo de que K teta teta sea lo más grande posible. Entonces, miren, ahora viene algo que deben tenerlo presente, ¿no es cierto? Si tal vez no lo tenían. El hecho de que cuando nosotros seleccionamos o predimensionamos elementos para nuestra estructura, que a la larga luego conforman los pórticos, ¿sí? Suele tenerse procedimientos únicamente en función de carga vertical, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ustedes hacen el procedimiento en función de carga vertical, ¿sí? Y les resulta que los elementos interiores, es decir, los pórticos interiores, los pórticos centrales, son los más cargados y por ende se tiene mayores secciones en esos pórticos, ¿no es cierto? Primera cosa. Luego, cuando nos referimos a los pórticos perimetrales, como se supone que estos no tienen mucha carga, porque ya no cargan el total, ¿sí? Respecto a los pórticos centrales, se suele calcular menores dimensiones para estos pórticos perimetrales, que desde el punto de vista de carga vertical hasta cierto punto es lógico, pues no es cierto, ya no están tan cargados, ¿sí? Pero miren, hay que tomar en cuenta que ahí no estamos considerando la acción sísmica. Entonces, bajo lo que les acabo de explicar respecto a la matriz K teta teta, ahora yo necesito que los pórticos perimetrales me entreguen una mayor matriz de rigidez lateral. ¿Cómo consigo esto? Aumentando las secciones, ¿no es cierto? Entonces, ahora, para los pórticos perimetrales, yo necesito mayor sección, ¿sí? Para los pórticos perimetrales, yo necesito mayor sección, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tengan una estructura irregular y tengan problemas de torsión, ¿cuál va a ser la solución de este problema? O por lo menos tratar de contrarrestar este problema, ¿sí? Remitirme a los pórticos perimetrales y proporcionar una mayor sección. Se quiere conseguir que K teta teta sea lo más grande posible. Y de esta forma se contrarrestan los efectos de torsión. Tomen en cuenta esto. Entonces, miren, por lo menos yo digo, para un inicio, ¿sí? Para iniciar el cálculo, nosotros necesitamos que las secciones de los pórticos perimetrales por lo menos sean las mismas de los pórticos interiores en un primer acercamiento, dependiendo obviamente de qué tan irregular es la estructura. Pero por lo menos mantener en todos los elementos las mismas secciones, ¿sí? Por lo menos mantener en todos los elementos las mismas secciones. No disminuir, no disminuir para el caso de los pórticos perimetrales. Tomen en cuenta eso, por favor. No disminuir. Y si el edificio presenta problemas, porque en realidad resulta que es bastante irregular, pues tengo que concentrarme en estos pórticos perimetrales y aquí aumentar las secciones, ¿sí? Y aquí aumentar las secciones. Y ustedes van a ver que se va a contrarrestar el efecto de torsión, llegando al momento incluso a controlar este efecto, que eso es lo que me marca a mí un buen comportamiento sísmico, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta esto, por favor, ¿sí? Recuerden siempre, necesito K teta teta lo más grande posible. ¿Cómo consigo eso? Rápidamente. Pórticos perimetrales tienen que tener mayor sección. Tengo que aumentar la sección de estos
por. ¿Sí? ¿Estamos? No sé si tienen alguna Sí, pregunta. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Con eso hemos terminado lo que tiene que ver con la matriz de rigidez espacial. ¿Sí? Vamos a hacer en la segunda parte el cálculo, un ejemplo rápido, ¿sí? Para que ustedes miren, observen cómo es el procedimiento. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Sí, jefe. Sí, jefe. Listo, jóvenes, entonces 10 minutos y regresamos a la segunda parte. Listo, Inge. Gracias, Inge. Gracias, sí. Ok, jefe.